Ok, buenas tardes. Este es La Cultura del Reino en español y el día de hoy es miércoles 29 de junio. Mi nombre es Daniela y voy a estar el día de hoy enseñando acerca del intercambio en la cruz. El intercambio en la cruz. Este es un mensaje que realmente tocó mucho mi vida, me ha enseñado mucho y quiero compartir con ustedes porque pienso que si podemos entender el poder de lo que pasó en la cruz, entonces vamos a tener mucha más, vamos a poder estar más en contacto con Dios y tener más autoridad en lo que fue hecho por nosotros. Antes de empezar, voy a abrir en oración. Padre Santo, Señor, gracias te doy por este día. Gracias por tu presencia, Señor, porque es tan tangible, Señor, en cada una de nosotros, Señor. Solo tenemos que abrir los ojos, Señor, y respirar y saber que el aliento que tenemos dentro de nosotros, Señor, no es propiamente nuestro, sino que es dado por ti, Señor. La vida misma, la respiración, Señor, cada cosa que vemos, Señor, cada persona con la que ponemos en contacto, todo, Señor, es tuyo, todo es obra de tu mano, Padre amado, y te agradecemos, Señor, por tu fidelidad. Te agradecemos, Señor, por tantas cosas hermosas, la variedad que nos das en la naturaleza, Señor. Pudiste haber hecho una sola cosa, pero decidiste darnos tanta variedad, tantos sabores, tantos colores, tantos olores, Señor, tantas personas diferentes y únicas en cada persona, Señor. Te agradecemos por este día. Señor, te pido que seas tú, Señor, quien hablas a través de mí, que yo no esté ya más en mí, Señor, sino que sea el Espíritu Santo en mí, Padre amado, transmitiendo estas palabras, Señor, que pueden transformar los espíritus, las mentes y cambiar a las personas, Señor, porque lo que tú hiciste, Señor, en la cruz va más allá, Señor, de lo natural, es sobrenatural, Padre amado, y por eso podemos clamar una vida supernatural. Y Señor, clamo esto para mis hermanas del día de hoy. Rechazo cualquier distracción en el nombre de Jesús. Rechazo al enemigo que está impidiendo que cualquier persona que tenga que estar en esta llamada entre, Señor. Padre, que las personas que estén aquí son las escogidas para este mensaje, no para ellas mismas, sino para que compartan, Señor, con otras personas también lo que les impactó de este mensaje, Señor, para transformación de tu reino, Señor, para avanzar en tu reino, Señor. Te agradezco mucho, Padre amado, protégenos, cuídanos, Señor, que tu presencia caiga en esta llamada y en cada casa, Señor, que está aquí representada por cada mujer, Señor, que está en esta llamada. Te agradezco mucho, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Ok, entonces vamos a empezar a leer Hebreos 10:14. Voy a leer mucha escritura. Así que les voy a dar la escritura y ustedes si quieran escribir las escrituras, yo las voy a leer, pero ustedes pueden escribirlas si es que quieren leerlas después. Pero en Hebreos 10 dice, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Entonces, básicamente habla de que Jesús en la cruz ha perfeccionado para siempre a los que están siendo santificados. Habla de lo que Jesús logró en la muerte en la cruz. Es el sacrificio que Él hizo que ha perfeccionado para siempre a nosotros que estamos siendo santificados. Él nos ha provisto, nos proveyó de todas las necesidades, nos provee todas las necesidades para los que creen en Él. Pero para aquellos que estamos siendo santificados es un proceso continuo, es una transformación progresiva, pero lo que fue hecho en la cruz fue hecho de una y por todas. No se vuelve a repetir, no se vuelve a hacer más, ya fue hecho. Y mientras nosotros vamos siendo santificados, es algo progresivo. Ahora, quiero decirles que Dios tiene un almacén, ahí en su reino, Él tiene un almacén de todas las bendiciones. ¿Y saben quién tiene la llave del almacén? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es al que acudimos cuando queremos pedirle algo y Él tiene la llave. Y esta llave tiene la forma de una cruz, porque es mediante la cruz que tenemos acceso a todos los tesoros que son disponibles para nosotros mediante el Espíritu Santo. Cuando Jesús dio sus últimas palabras en la cruz, ¿cuáles fueron? Consumado está, fue terminado. Ahora, esta palabra en griego, la palabra griega es tetelastia, y la palabra básicamente significa está completamente completo, ha sido perfectamente perfeccionado. O sea, cuando Él hizo lo que hizo en la cruz,
todo el trabajo en la cruz, todo, cada área de nuestras vidas, cada área, todo fue completamente pagado, todo. Entonces, si nosotros pudiéramos entender en totalidad lo que él hizo en la cruz, tendríamos una vida diferente, en victoria. Y eso es lo que voy a tratar de transmitir ahora a ustedes, lo que él hizo en la cruz. Y voy a tratar de desmenuzar esto, ¿ok? La base para nuestra sanidad está en la cruz. Y no nuestra sanidad solo física, pero emocional, mental, emocional. El intercambio divino que fue ordenado en la cruz es increíble. Todo el mal que fue debido a nosotros, vino sobre Jesús. Escuchen bien esto. Todo el mal que era debido a nosotros, vino sobre Jesús para que todo el bien que era debido a Jesús por su obediencia, venga a nosotros. Todo por gracia. Gracia, todo es gracia. No hay nada que podamos hacer para merecer esto. No podemos ser mejores ni peores. O sea, es gracia de Dios que Él hizo esto mediante la cruz. Este intercambio habla mucho en Isaías 53, que es de donde vamos a estar leyendo ahora algunos versículos, pero Isaías 53 es el capítulo en donde habla de Jesús. Ahora, cuando ustedes leen Isaías 53, no dice Jesús, es alguien sin nombre, una persona X, pero todo se refiere a Jesús. Todo el sacrificio era profético de lo que Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz. Isaías 53, 6. Es el verso que voy a leer ahorita. Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Todos nosotros nos hemos desviado, todos. Capaz que por ahí los pecados de cada uno son diferentes. Unos mentimos, unos robamos, unos odiamos, unos tenemos orgullo, unos estamos en drogas, otros qué sé yo, tantos pecados que hay, ¿verdad? Y son diferentes, pero hay un pecado en común, que todos hemos tomado nuestro propio camino. El pecado común de toda la humanidad es la rebelión, es la culpa universal de toda la humanidad. Pero por la misericordia de Dios, Jesús fue colgado en esa cruz para poner en él toda la rebelión del mundo y todas las consecuencias que nos tocaban a nosotros por nuestra rebeldía, para recibir los beneficios de la rectitud de Jesús. El mal vino sobre Jesús para que el bien estuviera disponible para nosotros. Vamos a empezar con el número 1. Son 8 y voy a pasar en ellos. Vamos a leer ahora Isaías, nos vamos a quedar en Isaías por un poco. Isaías 53, vamos a subir de versos, vamos a leer el verso 4 ahorita. Punto número 1. Jesús fue castigado para que seamos perdonados. Dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Jesús fue castigado por nuestra transgresión y nuestra iniquidad. Y porque fue castigado, ahora tenemos paz con Dios. Porque si no hubiéramos tenido paz con Dios, si no hubiese habido reconciliación, entonces no podríamos tener la relación que tenemos ahora con Dios. Pero esa paz viene a través del perdón. Y eso nuevamente es posible por el sacrificio de Jesús. Entonces lo voy a hacer así con mis manos, para que Jesús fue castigado para que seamos perdonados. Punto número 1. Jesús fue castigado para que seamos perdonados. Punto número 2. Jesús fue herido para que podamos ser sanados. El siguiente verso en Isaías 53, 5 dice: pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Él cargó todo nuestro dolor, toda la enfermedad. Su cuerpo fue molido, su cuerpo fue totalmente molido. No les voy a leer todo, les voy a leer un poco aquí de lo que Jesús pasó. Yo sé que lo han visto en la película de la Pasión.
No sé si muchos de ustedes han leído los reportajes médicos de lo que tratan de ver cómo Jesús murió, pero les voy a leer una parte, solo la parte de la tortura. Dice, si el condenado a muerte en cruz era visto por los romanos como una escoria o un no ciudadano considerado criminal y procedente de los estratos sociales más bajos, se supone que los verdugos no salvaban a estos individuos de todo tipo de agresiones. Por ello, el instrumento utilizado era un látigo específico llamado azagorre. En el caso de Jesús, era con bolas de metal con puntas de hueso, capaz de desgarrar la piel y destrozar y desgarrar trozos de carne. Precisamente porque es un criminal de clase social baja y de origen no noble, en este caso un judío de pequeña provincia oriental del imperio, justificaba eso. Según una investigación realizada por el doctor, el modelo de látigo que se utilizó para azotar a Jesús se realizó con 3 tiras. Convictos con esto solían recibir 39 golpes con el instrumento en la práctica, por lo tanto eran como si fueran 117, ya que estas puntas hechas de hueso de cordero funcionaban como punzantes. Esto, según las explicaciones del médico, daría lugar a temblores e incluso desmayos y a un cuadro de hemorragia intensa, daño en el hígado y en los vasos y acumulación de sangre y líquido en los pulmones. De camino a la crucifixión no había límites para la tortura. Eran golpeados, ridiculizados, víctimas de una intensa violencia. Los relatos bíblicos afirman que la corona de espina que fue puesta era un tipo de árbol que se llama espino de Cristo sirio. Según el forense, las heridas provocadas por este espino en la cabeza podrían más que provocar un sangrado intenso en la cara y el cuero cabelludo, llegar a los nervios de la cabeza provocando un dolor insoportable. Eso es solo un poco, sin contar la tortura en la cruz, sin contar el dolor del cuerpo, sin contar todo el dolor que Jesús pasó. Y eso fue para que nosotros seamos sanos, para que recibamos la sanación. Inclusive los discípulos repitieron estas palabras. En Mateo 8, 16, 17 dice, aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Primera de Pedro 2, 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Esto nos da sanidad física. Es un acto de fe, es un acto de recibir. A veces a mí me costaba, estoy trabajando en eso, recibir, porque cuando veo ese cuadro de Jesús así molido, maltratado, cuando me imagino, es como que digo, Señor, ¿por qué yo no soy yo digna para yo recibir algo así de tu dolor? Pero sabes que Él lo hizo y lo hizo con amor para que lo recibamos, para que lo aceptamos. Entonces ahora, hace unos meses estuve con problemas de salud y cosas así, y empecé a pronunciar esas palabras. Yo sé que Jesús puede usar la medicina, los doctores, pero no hay nada que sea más justificable que lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así que eso me ha pasado repitiendo. Jesús fue herido para que nosotros seamos sanados. Y me imagino ese cuadro. Cada vez que siento algo, un dolor físico, Jesús fue herido para que nosotros seamos sanados. Es un intercambio que Él hizo. Número 3. Jesús fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad para que podamos ser hechos rectos con su rectitud. En Isaías 53, vamos al versículo 10, dice, 53:10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida. En sus manos el buen plan del Señor prosperará. Entonces dice aquí que era el plan de Dios aplastarlo y que Jesús fue hecho una ofrenda por el pecado de toda la humanidad. De acuerdo con la ley de la ofrenda en el Antiguo Testamento, en el Levítico, cuando una persona cometía un pecado, tenía que traer una ofrenda, ya sea un cordero, un carnero, un toro, lo que sea, ¿verdad?
y tenía que confesar los pecados al sacerdote. De ahí el sacerdote ponía las manos sobre el animal, ponía las manos sobre el pecador y básicamente era como un simbolismo de que el pecado del pecador transmitía al animal. Entonces ahora el animal se identificaba con el pecado, entonces así el sacerdote mataba al animal, no a la persona, y así se hacía expiación por el pecado de esa persona. Ahora nosotros sabemos que un becerro, una oveja, un carnero, lo que sea, no va a quitar nuestros pecados, pero era una señal profética de la venida de Jesús. Él iba a hacer esa ofrenda y él se colocó en lugar nuestro. Él tomó nuestro pecado. El intercambio que hubo tomó nuestro pecado para que nosotros no muramos para siempre. Y cuando él fue asesinado, entonces todo nuestro pecado fue pagado y ahora nosotros tenemos su rectitud, toda su rectitud. En 2 Corintios 5:21 dice, 2 Corintios 5:21, porque Dios hizo que el que no conocía ningún pecado fuera pecado para nosotros, para que pudiéramos llegar a ser justos. No es nada que podamos hacer, no importa cuánto ministerio hagas, no importa cuánto des, no importa cuánto dejes todos tus pecados si es que puedes, eso más. Nada importa, no es nada de lo que hicimos nosotros, fue que Él ya fue transferido todo en Él pagó con su muerte y ahora nosotros podemos ser justos. Así que Jesús fue hecho pecado para que nosotros podamos ser rectos, tener rectitud. No, punto número 4. Jesús probó la muerte por nosotros para que nosotros pudiéramos compartir su vida. En Hebreos capítulo 2:9 dice, pero vemos que Jesús fue hecho un poco menor a los ángeles y debido a que conoció la muerte por nosotros, ahora está coronado con gloria y honor para que Él, por la gracia de Dios, conozca la muerte por todos. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Eso es, dicen Romanos, la paga del pecado es la muerte. Pero Él conoció la muerte para que nosotros gocemos de vida, vida eterna, vida aquí en abundancia. Él conoció la muerte, tuvo que morir, pudo haberse salvado, pudo haberse bajado, pero no, eso era parte del plan, para que Él conozca la muerte, para que nosotros podamos compartir su vida. Jesús conoció la muerte para que nosotros podamos compartir de su vida, compartir su vida, compartir, porque Él quiere que compartamos con Él quiere estar con nosotros, Él quiere vernos, Él quiere que seamos un equipo. Eso es hermoso. Punto número 5. Jesús fue hecho maldición para que podamos recibir sus bendiciones. Gálatas 3:13-14 dice, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, habiéndose convertido en una maldición por nosotros, porque está escrito, maldito es todo aquel que cuelga en un árbol, para que las bendiciones de Abraham vinieran sobre los gentiles en Cristo, para que pudiéramos recibir las promesas del Espíritu a través de la fe. En el Deuteronomio 21:22 habla de las leyes, no son las leyes, y cuando una persona, un hombre cometía un pecado, que era un pecado de muerte, o sea, algo que se merecía la muerte, entonces lo colgaban en un árbol, dice, pero un árbol es la cruz, ¿no? Porque la cruz viene de un árbol. Entonces, cuando Jesús fue colgado en un árbol, en la cruz, la gente de Israel sabían por Deuteronomio 21 que él se había convertido en una maldición. Era un hombre maldito, una maldición había caído sobre él. Entonces, esto es algo que todos debemos entender, porque hay muchas familias, muchas personas que están bajo una maldición. Tenemos lo que nosotros llamamos maldiciones generacionales. Tenemos cosas que miramos en las familias como enfermedades que vienen en generaciones o problemas como adicciones, abusos sexuales. Tenemos problemas como muertes prematuras, una persona que está siempre accidentándose o familias que se separan continuamente, hay divorcios por todos lados. Hay familias que todavía, gente que todavía están bajo maldiciones, pero no debemos enfocarnos en el problema.
porque tenemos la solución. Jesús se convirtió en maldición para que nosotros podamos recibir las bendiciones. Solo tenemos que clamarlo, solo tenemos que aceptarlo y verlo de esta manera para poder entonces liberarnos de estas maldiciones que a veces vienen en las familias. Jesús, también a veces las podemos traer nosotros mismos por cosas de que hemos hecho. Hay cosas que pueden traer maldiciones a nuestras vidas, ¿verdad? Vamos con el número 6. Jesús exhaustó la pobreza para que podamos gozar de su abundancia. Podemos imaginarnos a nuestro Jesús, desnudo totalmente, desvalido, solo. Todos los aspectos de la pobreza se aplican a Jesús en la cruz. Voy a leer 2 de Corintios 8, 9. Dice, porque vosotros conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que pensaba que él era rico, pero por vosotros se hizo pobre para que vosotros, por medio de su pobreza, os hagáis ricos. Y después, 2 de Corintios 9, 8, dice, y Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde hacia ti, para que tú, teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, tengas abundancia para toda buena obra. Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde para nosotros. Todo. Él puede hacer toda la abundancia posible. Todo. Nosotros no somos llamados a ser pobres, porque cuando Dios nos da, es mejor dar que recibir. Apenas nosotros tenemos, entonces podemos dar y nos da un regalo de generosidad para poder dar en un nivel más alto. No porque nosotros como cristianos, si Dios te fluye y te da y te abunda, entonces tenemos las necesidades básicas, necesarias que tenemos, pero de ahí tenemos que dar. No porque es una obligación, sino porque es algo que se nos ha sido dado a nosotros por medio de Jesús. Miren en esta parte de acá, en el mismo Deuteronomio. En Deuteronomio, el versículo 28, el capítulo 28 habla de las bendiciones y las maldiciones. Capítulo 28. En este versículo en el medio, en lo que es el 47 y 48, dice, es una maldición que está hablando, dice, porque no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría de corazón por la abundancia de todo. Por lo tanto, servirás a tus enemigos, a quienes el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en necesidad de todos. Estos 4 puntos son los 4 puntos de la pobreza. Hambre, sed, desnudez y necesidad de todo. Y se aplicaron a Jesús en la cruz. Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo sed. Al final él decía, tengo sed. A Jesús le quitaron todo, le despojaron de todas sus prendas. No tenía nada y no tenía nada, estaba en necesidad de todo. Ni siquiera tuvo una tumba en donde ir a descansar. Tuvieron que enterrarle en una tumba prestada. Por esto Jesús tomó todas las formas de pobreza para que nosotros tengamos abundancia. Entonces Jesús se hizo pobre para que tengamos abundancia. Y ahora, vamos al punto 7, tenemos 2 más. Jesús soportó nuestra vergüenza para que podamos disfrutar de su gloria. En Mateo 27, 35, 36, habla del momento en que los romanos estaban disputándose las prendas de Jesús, estaban despojándole de todo, le despojaron de todo, le humillaron, le golpearon, le escupieron, le dejaron desnudo. Jesús fue expuesto a los ojos de todos. Fue tal humillado de esa manera que se dice que las mujeres se quedaron a una distancia porque posiblemente él estaba expuesto, sus partes y todo. La Biblia es muy discreta en cómo se refiere a esto, pero por eso la única mujer que vino más cerca a él fue su madre. Entonces fue él humillado, la vergüenza, o sea, él fue hecho vergüenza, toda la vergüenza. Imagínate él siendo Dios, siendo humillado, crucificado como un criminal, despojado de todas sus ropas, la vergüenza. Y la vergüenza es una causa muy común, es una herida muy profunda en el corazón de las personas. La vergüenza hay mucho porque
hay mucho abuso sexual. Aquí en los Estados Unidos, 1 de cada 4 niños son abusados sexualmente. 1 de cada 4. Y esa es una estadística aquí en los Estados Unidos. No sabemos alrededor del mundo, pero debe de ser igual, si no peor. Y esa vergüenza se acarrea hasta que uno es grande y es algo muy difícil de sobrepasar. Hay la vergüenza de haber cometido un pecado, ya sea traicionar, drogas, las vergüenzas que traemos nosotros mismos. La vergüenza, y eso a veces nos separa, no a veces, eso nos separa de Dios, porque nos sentimos avergonzados, nos sentimos como que no somos dignos de Él. Es la vergüenza. Pero escuchen bien esto, no deben de vivir en vergüenza más, porque Jesús soportó nuestra vergüenza para que nosotros podamos disfrutar de su gloria. Jesús agarró nuestra vergüenza para que nosotros podamos disfrutar de su gloria. Y el punto número 8 es el último. Es Jesús soportó el rechazo para que pudiéramos tener su aceptación. Rechazo y aceptación es otra herida muy profunda que destroza la mente y el alma. Una persona que tiene una marca de rechazo es simplemente una persona que siempre está sintiéndose como que nadie le quiere, como que siempre está excluida. Es alguien que no puede expresar amor, porque es difícil expresar amor cuando tú no has recibido amor, ¿verdad? Entonces, esa es una persona de rechazo, que tiene rechazo. Y el rechazo puede venir a veces desde el vientre. Las mujeres embarazadas que a veces no quieren a su hijo, dicen que el bebé siente desde el vientre el rechazo. Hay rechazo en familias. Yo he sentido mucho rechazo en relaciones amorosas. Uno siente mucho rechazo cuando uno no llega a ser esa persona para la pareja. Yo tuve una persona que terminó conmigo y cuando terminó conmigo me dijo, es que no es suficiente. Algo no hay, no es suficiente. Y cuando me dijo esas palabras, me destrozó mi autoestima porque yo pensé, yo no soy suficiente, yo no soy suficiente. Y sentí ese rechazo. Pero gracias a Dios, porque Dios es grande y es fiel, una amiga me mandó un mensaje de la nada que decía, tú eres suficiente. Y con eso me mandó una canción de la nada, una amiga que casi ni hablo. Y o sea, Dios tiene una manera para hablarnos y para alcanzarnos, porque cuando estamos conectados con Dios, Él te habla. Y si, o sea, porque yo estaba orando y llorando, me acuerdo, o sea, fue increíble porque Dios es tan fiel. Él es tan fiel. Entonces, tenemos que entender que Dios ya agarró, que Jesús agarró nuestro rechazo. No debemos vivir en ese rechazo. En Mateo 27:45, ¿cuáles fueron una de las últimas palabras de Jesús? Abba, Abba, ¿por qué me has abandonado? Dicen que Jesús no solo murió del efecto físico de la crucifixión, dicen que él murió de un corazón roto, porque su padre lo rechazó. Dios no podía ver a Jesús porque Jesús se había convertido en pecado y Dios no puede mirar al pecado, entonces lo rechazó. Y sí, se puede morir de un corazón roto. Tuvimos, no hace mucho tiempo atrás, una horrible masacre de los niños en Texas, 18 a 20 personas que murieron, ¿verdad? Y una profesora que murió, su esposo murió días más tarde de un ataque cardíaco. Literalmente murió de un corazón roto. Entonces, dicen que Jesús murió más rápido de lo que él tenía que morir en 2 horas, 1 o 2 horas, porque fue el dolor, el rechazo que también sintió. Inmediatamente de que él dijo esas palabras, él murió. El velo fue desgarrado. El hombre impío que era separado de Dios, fue unido por la santidad de Jesús, porque mediante él fuimos aceptados. En Efesios 1:3-6, es el último versículo que voy a leer, el capítulo y versos. Versículo 1, en Efesios 1, del 3 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos aceptados porque Jesús rechazo. Y este es el último punto. Jesús
soportó el rechazo para que nosotros seamos aceptados. Y este es el intercambio en la cruz. Hay muchos más, estos son unos de los pocos, pero hay muchos, muchos más. Pero estos son unos de los que más me han hablado a mí, me habló en esta vez que escuché a este pastor decirlos. No debemos de vivir en vergüenza, en desolación, creyendo que no hay cura para nuestra enfermedad, o en rechazo, o en pobreza, porque Jesús ha tomado todo esto. No debemos de tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque Él ya conoció la muerte para que tengamos vida eterna. Todas las cosas, no debemos vivir pensando que, oh, hice esto, estoy bajo una maldición, o mi familia, no, porque nosotros tenemos la solución. Así que esto es el mensaje del día de hoy. Si tú todavía no has aceptado a Jesús en tu vida, si todavía ha sido algo que no has hecho, el día de hoy es el día de la salvación. No esperes hasta mañana, tal vez mañana no venga. Y para mí, Él cambió mi vida por completo hace 20 años y ahora disfruto de todas estas cosas y seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, porque como dije al principio, nosotros los santos, para los que estamos en proceso de santidad, es un proceso, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, seguimos conociendo, seguimos cambiando y con esto seguimos avanzando el reino. Si quieres ser parte de esta familia, solo tienes que aceptar a Cristo. Y si eres alguna de estas personas en las que tú quieres entender el día de hoy, quieres uno de estos intercambios en la cruz, también te invito a hacer eso. Voy a cerrar con una oración y pues continuamos a los comentarios. Señor, te agradezco por tu amabilidad, por tu fidelidad, Señor, por estas palabras, por tu palabra, Señor, por tu palabra que es santa, que nos da, que nos ilumina, que nos guía, que nos transforma, Señor. Jesús, te agradezco por tu sacrificio, Jesús, te agradezco porque tu vida fue increíble, llena de amor, Señor, llena de amor, pero también llena de rectitud. Eras tan increíble, Señor, en todo lo que hacías, en todo lo que pensabas, Padre amado. Gracias por habernos dejado tu ejemplo a seguir, Jesús. Gracias por el sacrificio que hiciste, por todos los latigazos que recibiste, por todas las heridas, por toda la sangre que derramaste, por toda la fortaleza que demostraste por cargar esa cruz, porque nos tenías a nosotros en mente, Jesús. Gracias. Señor, una muchacha que necesita de ti, Padre amado, que quiere aceptarte, Señor, que abran su corazón el día de hoy, simplemente que digan, Jesús, quiero estar en que estés en mi vida. No puedo yo sola, porque cualquier cosa que hago, nada me satisface o todo en un momento se acaba. Jesús, quiero que seas tú mi rey, mi salvador, todo en mi vida. Señor, cualquier persona aquí, Padre amado, que quiera hacer una declaración en cuanto a estos intercambios divinos, Señor, pon en su corazón cuál es este, Señor, y que lo digan y que lo tengan en su mente, Señor, para transformación de ellas, de su familia y de la comunidad, de todos alrededor de ellos, Señor, porque cuando una persona sana, todos sanan, todos alrededor nuestro, Señor. Te agradezco mucho por este día, Padre. Continúa bendiciéndonos, Señor, y ponemos esto en tus manos, Señor, con toda la gratitud, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.